El mensaje de un curso de milagros. Todos son llamados, pocos eligen escuchar. Continuación del capítulo 3. El mundo físico entonces no es sino este pensamiento de separación en la mente proyectado al exterior. Lo que observamos aquí es otro reflejo de la dinámica del ego, de separación que discutimos ampliamente en el capítulo anterior. Hemos visto cómo el ego toma lo que es aparentemente inaceptable y aterrador para sí mismo, y literalmente lo separa, y de este modo fabrica un yo u objeto específico que se percibe, se experimenta, y por consiguiente cree estar fuera de él. Puesto que las ideas no abandonan su fuente, el principio central de la enseñanza de un curso de milagros, aquello hacia lo cual se separa, permanece aunado con aquello de lo cual se separó, como hemos recalcado. De hecho, es idéntico a ello, aun cuando parezca ser de otra manera. Y por lo tanto aquí, en lo que es ahora nuestra cuarta división, el sistema de pensamiento de la separación, pecado, culpa y miedo, víctima y victimario, es separado y proyectado como un mundo que se cree real e independiente de la mente que lo origina. En verdad, sin embargo, este mundo no ha abandonado su fuente, que es la mente. No existe fuera de la mente. Y para replantear este importante punto, no es nada más que este sistema de pensamiento de festinación y ataque. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado, que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Repito, las ideas no abandonan su fuente. El término mundo en el curso significa el universo fenomenal completo y abarca no solo nuestras vidas físicas individuales y toda vida y no vida sobre la Tierra, sino el sistema solar y todo sistema y galaxia más allá del nuestro. En un pasaje amordazamiento poético casi al final del texto, leemos acerca de la aparente majestad del cosmos y de la percibida gloria del mundo de la naturaleza. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí, donde el tiempo ha fijado un final para todo. Esto tiene eco en la clarificación de términos, en esta cristalina aseveración de la naturaleza ilusoria del mundo de la percepción en su totalidad. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo, algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Finalmente, al discutir la percepción, el reino de la dualidad y la separación, Jesús hace la siguiente aseveración en el libro de ejercicios. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Debo añadir también, para discutirse luego en pocos eligen escuchar, que contrario a lo que creen muchos estudiantes de un curso de milagros, Jesús no quiere decir que Dios sí creó en realidad el mundo físico, pero que es solo el mundo que percibimos, o percibimos erróneamente, lo que es una ilusión. Los planteamientos en el curso, los cuales contienen la frase «el mundo que ves», como en el pasaje anterior tomado de la clarificación de términos, no se refieren simplemente al mundo que percibimos a través del lente de nuestra mentalidad errada, sino más bien al hecho de que creamos ver en absoluto. Al principio del libro de ejercicios, Jesús plantea este punto en el contexto de la relación entre nuestros pensamientos ilusorios y nuestra vida ilusoria. No reconoces que los pensamientos que piensas no son nada, debido a que aparecen
a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso es fabricar imágenes. Para plantear el problema una vez más, el universo físico en su totalidad, el mundo de la percepción y de la forma, es ilusorio precisamente porque está fuera de la mente no dualista de Dios. Sin considerar su aparente magnitud, el universo físico completo permanece idéntico a la diminuta y alocada idea de separación. Recordamos el principio, que no puede anunciarse lo suficientemente a menudo. Las ideas no abandonan su fuente. El mundo es la idea de separación a la cual se le ha dado forma, y que en verdad no ha abandonado su origen en la mente. Idea y fuente, efecto y causa jamás se pueden separar en verdad. Aunque nuestras mentes tienen el poder para creer que de hecho se han separado realmente. Así pues, paralelamente con las conclusiones de los físicos cuánticos, Jesús nos enseña en un curso de milagros que el interior y el exterior son uno. Lo que parece estar fuera es realmente uno con lo que está adentro. Tal como el maestro indio Krishnamurti, consistentemente, enseñó de igual manera. El observador y el observado son uno solo. El curso lo expresa de este modo con el siguiente pasaje acerca de los pensamientos y sus efectos. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. En relación con nuestros mundos interno y externo, otra expresión para referirnos a los pensamientos y sus efectos, Jesús enseña, tomado nuevamente del libro de ejercicios. Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. La idea de hoy, he inventado el mundo que veo, al igual que las anteriores, es aplicable tanto a tu mundo interno como al externo, que en realidad son lo mismo. Y finalmente, en el contexto del mundo idea y del pensamiento fuente, leemos también en la parte 2 del libro de ejercicios. El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Del mismo modo que el pensamiento básico de separación es ilusorio, puesto que la unidad del cielo jamás puede ser otra cosa que no sea lo que es. Todo lo que procede de esta sola creencia tiene que compartir su misma naturaleza ilusoria. Cualquier aspecto de la ilusión es tan irreal como el otro. En el contexto de una discusión sobre la enfermedad y la curación, Jesús escribe lo siguiente en el manual para el maestro. El pasaje refleja el primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad entre ellos. ¿Qué contrarresta la primera ley del caos del ego? Existe una jerarquía de ilusiones. No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y afectaría el número de tratantes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas esas ilusiones de reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Así pues, la aparente magnitud del error o falsa creencia es irrelevante. Un monstruo en un sueño es tan ilusorio como una hormiga en el mismo sueño. 1 por 0 es lo mismo que 1000 por 0. Una ilusión es una ilusión,
para parafrasear a Gertrude Stein. La separación fabrica separación. Esta situación ilusoria que es el mundo no es lo que parece ser el caso, pues el propósito del ego es confundirnos acerca de la unidad de nuestra verdadera realidad, la cual el Espíritu Santo, en nuestras mentes, nos está recordando continuamente. Por lo tanto, una vez que ocurrió la proyección original de la separación, la misma continuó ocurriendo. Como discutimos antes, lo que hay en el interior de la mente solo puede ser eso mismo. El amor en la mente de Dios solo puede amar. El amor crea amor. De igual manera, la separación en la mente dividida solo puede separar. La separación fabrica separación. Esta es la base para la fragmentación del ego en casi un número infinito de formas individuales, como vimos en la sección anterior. Proyectados desde la mente, por lo tanto, estos pensamientos de separación originan el mundo físico de la separación. Aunque, como veremos más adelante en este capítulo, este proceso ilusorio realmente no acontece a través del tiempo y el espacio, puesto que su fuente es la mente dividida que está fuera de la dimensión temporal y espacial. Recordamos nuevamente el fenómeno biológico de la mitosis, donde las células del huevo fertilizado en la matriz de la madre se dividen y subdividen. Uno se convierte en 2 y luego 4, 8, 16, 32, etc. Este desarrollo del organismo físico refleja en el nivel microcósmico el génesis macrocósmico del mundo físico, el cual a su vez refleja el proceso de fragmentación de la mente. Por lo tanto, mediante esta proyección de sí mismo, el ego ha construido una cortina de humo masiva, dentro de la cual se puede ocultar y proteger su pensamiento de individualidad. Ha tenido éxito en apartar nuestra atención de nuestras mentes, que es donde radica el verdadero problema, sin mencionar cómo nos aparta de su solución. Así el ego ha ocasionado que veamos nuestros problemas afuera donde no están. Esta distracción, por supuesto, es crucial de parte del ego, pues éste necesita mantener la atención del hijo concentrada fuera de su mente. Retornando a este importante punto, el ego realmente no le teme a Dios, sino a los efectos directos de que el hijo elija a Dios. Por consiguiente, como discutimos en el capítulo anterior y luego al comienzo de este, la salvación última del ego es el negar este poder de elegir que tiene la mente, al hacer que el hijo se torne insensato o sin mente. Esta es una idea esencial que debemos recordar, si es que se ha de entender correctamente el sistema de pensamiento del ego y el mundo mismo. Si el propósito fundamental del ego es retener su individualidad y su especialismo, de algún modo tiene que desviar la atención del hijo de la mente, donde reside ese pensamiento ilusorio de separación, porque el tomador de decisiones del hijo lo puso allí. La dinámica del ego de separarse y luego ocasionar que el hijo olvide lo que ha pasado, lo que él ha elegido, es lo que hace posible que el ego logre su propósito. La fabricación del mundo al apartar el pensamiento de separación y ponerlo fuera de la mente es el gran final a su obra maestra de un sistema de pensamiento dedicado a su propia existencia separada y muy especial. El resultado final es un yo físico, minuciosamente individualizado, y que ha olvidado completamente lo relacionado con sus orígenes pecaminosos en la mente. Antes de adentrarnos más en nuestro drama mitológico, es esencial que el lector recuerde y tenga presente que el enemigo Dios que amenaza con destruir al Hijo es totalmente inventado, y por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Dios. No existe, por supuesto, ningún enemigo vengativo que castigue el pecado del Hijo, así como tampoco existe ningún pecado que merezca castigo,
El Dios iracundo, un pensamiento separado del hijo pecaminoso, es una defensa en contra del pecado, tan inventada como lo es el pensamiento del pecado en sí, la protección del ego para su individualidad. Más específicamente, el enemigo Dios, yo sé, que convierte en víctima al inocente hijo, yo ve, es una defensa para que el Hijo de Dios no reconozca la creencia de su mentalidad errada en la realidad del pecado, yo ha, mientras que el pecado es una defensa en contra de la presencia del Espíritu Santo en la mentalidad correcta del Hijo, y por lo tanto la protectora de su individualidad. Así pues, la necesidad que tiene el Hijo de una defensa para la cual el ego ha provisto la respuesta es totalmente inexistente. Pero, mientras el Hijo crea en el problema del pecado, creerá en la necesidad de una solución para el mismo. Estas capas de defensa en contra de un problema no existente, lo cual constituye una defensa en contra del verdadero Dios y del Espíritu Santo, se resumen en la gráfica 2. De ese modo veremos cómo el ego construye su escalera de defensa, la cual conduce al Hijo de Dios más y más lejos de su mentalidad correcta, la cual contiene el recuerdo de Dios y de su ser no individualizado. El cuerpo. Ahora llegamos al paso final del ego, el cual le asegura que su plan funcionará. Una vez el ego ha proyectado un cosmos para distraernos del mundo espiritual de la mentalidad correcta, tiene que asegurarse de que el Hijo caiga en la trampa de creer que la verdad es ilusión y la ilusión es verdad. Lo que asegura el éxito del engaño del ego y refuerza la creencia en la falsa realidad que éste ha inventado es el cuerpo, el cual da testimonio de la aparente realidad del mundo externo. Estamos así en el punto de nuestro mito, donde el Hijo de Dios se ha vuelto insensato o sin mente, pues su conciencia de su identidad y de su mundo se limita únicamente al cerebro, que ahora él cree que rige su existencia como un ser físico y psicológico. El cuerpo nos enseña, como se refleja en la física newtoniana, la cual aún le sirve de fundamento al pensamiento científico básico de Occidente, que el universo físico es independiente y separado de nuestras mentes. Las ideas abandonan su fuente, y que los observadores pueden contemplar la aparente realidad física fuera de ellos y estudiarla, medirla, cuantificarla, predecirla, manipularla y controlarla. Lo que olvidamos, sin embargo, es que el cuerpo es tan parte del mundo físico como lo es el mundo en sí. Así pues, el cuerpo es el logro supremo del plan del ego. Al convencernos de que nuestras identidades físicas son reales, el ego opera a través del cuerpo, recordándole a la mente dividida aquellos testigos que las convencen de lo que ya ha determinado que es realidad. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. Una descripción similar aparece en el prefacio del curso. Un curso de milagros. ¿Cómo se originó? ¿Qué es? ¿Qué postula? Cuya parte final le fue dictada a Helen por Jesús como una breve visión de conjunto del curso, un año después de haberse publicado. Originalmente se imprimió por separado, pero ahora se incluye en todas las impresiones subsiguientes a la primera edición. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente en cambio acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite,
que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. La circularidad de este proceso, en que el cuerpo le dice a la mente ego lo que quiere escuchar, jamás alborea nuestras mentes, puesto que ya no sabemos nunca más que tenemos una mente. Así pues, el ego parece estar a salvo para siempre del Espíritu Santo y de la memoria de perfecta unidad de Dios. Como un curso de milagros nos pregunta, al hablar del extraño que es nuestra falsa identidad, la mentalidad errada que es el sistema de pensamiento del ego. No le preguntes a ese transeúnte desconocido, ¿qué soy? Eres la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas, y es a su pregunta a la que él deseas amoldarte. Este pensamiento torvo y ferozmente arrogante, y sin embargo tan ínfimo y carente de significado, que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, se vuelve tu guía. A él te diriges para preguntarle el significado del universo, y a lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Así, continuamente le preguntamos al cuerpo, el cual se inventó para que mantuviese la realidad apartada de nosotros, que nos diga qué es la realidad. El cuerpo, si se puede perdonar el retruécano, se vuelve la incorporación del ego y por lo tanto puede entenderse por igual que con el mundo como el pensamiento de la separación al cual se le ha dado forma, como lo plantea el libro de ejercicios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Y así, la verdad de nuestra identidad como Cristo, la cual solo puede conocerse a través del Espíritu Santo, se mantiene oculta por nuestra identificación con el cuerpo, la estructura del ego. De ese modo, tal parece que el ego ha tenido éxito al ocultar al Hijo de su verdadero ser. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo había ubicado. Siguiendo el principio de la unidad de idea y fuente, las ideas no abandonan su fuente. Ya hemos visto que Dios y su Hijo, al compartir el mismo ser y la misma naturaleza, también tienen que compartir los mismos atributos, como tienen que compartirlos el ego y su Hijo. Uno de los elementos esenciales en el sistema del ego es que su pensamiento de separación constituye un ataque a Dios. El Hijo le dice a su Creador, de hecho, lo que has creado no es suficientemente bueno. Yo quiero algo distinto a lo que tú me has dado. Por lo tanto, inventaré una voluntad, un yo y un mundo que suplantará la voluntad, el ser y el cielo que tú creaste. Así pues, el Hijo cree que ha aniquilado a Dios al usurparle su función como creador y primera causa, y que ahora Él se ha establecido firmemente en su lugar. Claramente, para plantear este importante punto una vez más, la acción del ego no tiene realidad y existe únicamente en el sueño del Hijo de Dios separado. Por eso un curso de milagros enseña que en última instancia el pecado no existe, mas este aparente ataque sí tiene realidad para el Hijo en su sueño, y una realidad de abarcadoras consecuencias dentro de la ilusión, como veremos pronto. Al principio del texto Jesús afirma,
Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El mundo de la separación, por lo tanto, comparte con el pensamiento de separación su atributo básico del ataque, el producto del rechazo del hijo a aceptar su herencia. En una aseveración muy importante de un curso de milagros, Jesús nos enseña que el mundo se fabricó como un ataque a Dios. Y en otro lugar, si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso una fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso y alucinación un término más apropiado para su resultado? Podemos entender con mayor profundidad por qué un curso de milagros enseña que el mundo se fabricó como un ataque en contra de Dios al examinar el mundo del ego, el cual es todo lo contrario al cielo de Dios, informe, inmutable, perfecto, ilimitado, unido y eterno. El universo fenomenal es un lugar de forma, donde todo está cambiando continuamente y en un estado de fluctuación. Es evidente que dista mucho de ser perfecto y consiste de hitos que llamamos cuerpos, los cuales separan todas las cosas de todo lo demás y limitan la comunicación entre nosotros. Y finalmente el universo físico es un lugar donde criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. La verdadera naturaleza del mundo está gráficamente resumida en este pasaje tomado del texto. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Anteriormente en el texto se nos pregunta acerca del mundo. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protégete al mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Un curso de milagros es inequívoco en este punto de que Dios no creó el universo físico. No es posible arreglo alguno aquí, sin que se deje sin efecto el sistema de pensamiento completo del curso. La posición inflexible que Jesús adopta hacia la integridad de su pedagogía en general se refleja en el siguiente planteamiento. Este curso o bien se creerá enteramente o no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente. Y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto.
La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso esperando elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que no elijas el cielo estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. Esta misma posición inflexible se expresa específicamente con respecto a la importancia de que se reconozca la naturaleza ilusoria del universo. Vemos un ejemplo de esto en el extenso pasaje que sigue, tomado del libro de ejercicios, el cual comienza con el mismo punto que se enfatizó en el capítulo anterior, en torno a que encontramos en el mundo lo que pusimos allí, y por lo tanto lo queríamos encontrar. Esto subraya de nuevo la importancia de reconocer la inherente unidad de pensamiento y forma, mente y mundo, fuente e idea. La lección en sí provee uno de los planteamientos más claros en un curso de milagros sobre la fundamental irrealidad del mundo y por qué, dada la perfección de Dios y por consiguiente su perfecta creación, el mundo físico no puede ser real. El mundo en sí no es nada, tu mente tiene que darle significado, y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho, un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas, y en eso radica en última instancia tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto, y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Este no es más que un producto de tu imaginación. Ahora tenemos que subrayar nuevamente una lección que se ha mencionado antes, pues contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. Eres tal como Dios te creó. No hay lugar en el que puedas sufrir, ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición, como espíritu. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo, si tú sigues siendo tal como Dios te creó? El mundo no existe aparte de tus ideas, porque las ideas no abandonan su fuente, y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos. Mas si tú eres tal como Dios te creó, no puedes pensar estando separado de Él, ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y su amor. ¿Son acaso estos inherentes al mundo que ves? ¿Crea acaso este mundo tal como Él lo hace? A menos que lo haga, no puede ser real, ni tiene existencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso, pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Y así, como fue su pensamiento el que te creó, así también son tus pensamientos los que dieron lugar al mundo, y los que tienen que liberarlo, para que puedas conocer los pensamientos que compartes con Dios. El propósito del mundo de tiempo y espacio. Para resumir lo que hemos discutido hasta este punto, Dios creó a su Hijo Cristo, igual que Él mismo, y su perfecta unidad es el cielo. Cuando el pensamiento de separación pareció penetrar en la mente del Hijo de Dios, la unidad del amor pareció entonces ser una mentira. Este falso pensamiento fue corregido por Dios, quien en las palabras metafóricas del curso le dio su respuesta al problema. Esta respuesta es el Espíritu Santo, la memoria del amor de Dios en la mente dividida, el principio de la expiación que niega la realidad de la diminuta y alocada idea. El ego entonces se vengó, al convencer al Hijo de que estaría mejor como un individuo separado, que como parte de la perfecta unidad de Dios, y de que esta individualidad se compró
al precio de la constelación de pecado, culpa, miedo, yo A. Esta trinidad impía es una parte integrante de la estrategia del ego para hacer al hijo insensato o sin mente, y de ese modo asegurarse de que el hijo nunca pudiese cambiar su mentalidad y elegir en contra del ego. Creyendo en el relato de pecado del ego, el hijo es inevitablemente encaminado a apartarse de su pecado y su culpa, convirtiéndolos en un objeto aparentemente separado, yo sé, el Dios de venganza, el cual se convirtió ahora en un ser temido por el yo B, la tercera división. Esta secuencia se resume claramente en el siguiente pasaje tomado del texto, parte del cual ya hemos citado. En cierto sentido, la relación especial entre los yos B y C fue la respuesta del ego a la creación del Espíritu Santo, quien a su vez fue la respuesta de Dios a la separación. Pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, era consciente de una amenaza. Todo el sistema defensivo que el ego desarrolló para proteger la separación de los avances del Espíritu Santo fue en respuesta al regalo con el que Dios la bendijo, quien mediante su bendición permitió que se subsanase. Por supuesto, no se supone que el pasaje se tome literalmente, como ya he explicado, sino que es más bien un medio simbólico de expresar las dinámicas psicológicas de las mentalidades errada y correcta. Una vez que se ha fabricado esta figura de un Dios colérico, se hace inevitable la defensa del hijo en contra de una aniquilación segura. Y esto hacía necesaria la fragmentación del pensamiento de separación del ego en casi un número infinito de partes. Entonces el ego proyectó estos fragmentos del pensamiento más allá de sí mismos y fabricó un mundo de separación en el cual el ego hijo se pudiese ocultar, lo cual hemos llamado la cuarta división. Esta proyección en particular sería el equivalente de un curso de milagros a la gran explosión, la cual muchos científicos interpretan como el comienzo del cosmos. El mundo físico y aún más específicamente el cuerpo se convierten de ese modo en la morada del ego. Este es ahora el escondite del ego, la naturaleza misma del cual el estado de separación dualista, el cual se excluye mutuamente del estado no dualista de unidad, excluye el recuerdo del verdadero Dios del amor ubicada en la mente, cuya presencia, por supuesto, ahora es percibida por el ego como un enemigo mortal. Ahora la trama del ego comienza a complicarse, cuando éste proyectó su pensamiento de separación, originando de ese modo el mundo físico. El ego reprimió su motivación de manera que la verdadera causa del mundo, el propósito del ego, de protegerse de la inevitable decisión de la mente a favor del Espíritu Santo, permaneciese inconsciente y oculta por el cuerpo, más allá de toda corrección consciente. Como resultado de este olvidar, parecía como si el mundo fuese externo a la mente, independiente de sí misma, la cual ahora permanece exitosamente escondida detrás de la insensatez del hijo. Se rompió la conexión causa y efecto, y la verdad del origen del mundo yace escondida detrás de la cortina de su aparente solidez material, la cual parece ser ahora la causa del estado infeliz del hijo. La dinámica de separarse y luego invertir causa y efecto se resume brevemente en el siguiente pasaje tomado del texto. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. Su cuerpo es esclavo de ellas, que abusan de él porque los motivos que él adjudicó al cuerpo, ellas los han adoptado como propios, y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere que recaiga sobre ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño.
Primero se separan efecto y causa, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. De este modo, el mundo, el efecto, ahora se ve como la causa de nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestra vida misma. Y la verdadera causa, el sistema de pensamiento de separación del ego que hemos elegido en nuestras mentes, parece haber desaparecido para siempre. El triunvirato del ego de pecado, culpa y miedo, la causa reprimida, continúa ahora reforzando nuestra creencia en la realidad del universo físico que es el fuerte del ego contra Dios. Lo que ha cambiado es que antes estas actitudes negativas se experimentaban en la mente, pero una vez que se han proyectado, ahora se perciben fuera de la mente, en el cuerpo, bien sean los cuerpos de nuestros socios especiales, familiares, colegas, amigos, figuras políticas, etc., o en los nuestros. No obstante, nuestra culpa es todavía la fuerza motriz detrás de todo lo que pensamos, decimos o hacemos en este mundo. En verdad, el papel de la culpa se puede equiparar con el del programador de una computadora, cuyo programa de ataque y especialismo le dicta al cuerpo, computadora, la vida que lleva. Jesús describe esta dinámica en un poderoso pasaje que describe el propósito del ego de opacar la culpa de la mente, que es la que determina al mundo y al cuerpo. El párrafo que sigue es una lectura difícil, la cual resulta más difícil aún debido al uso de los pronombres. Por tanto, he añadido los nombres correspondientes entre corchetes. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben, y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques dementes, la furia, la venganza y la traición, que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse de ella, la culpabilidad, y mantenerla a la culpabilidad oculta. Su sombra, de la culpabilidad, se eleva hasta la superficie lo suficiente como para conservar sus, de la culpabilidad, manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarle desesperación y mantenerlas en la soledad, a la sombra, el mundo, y en la más profunda tristeza. Su, de la culpabilidad, intensidad, no obstante, está velada tras sus, de la culpabilidad, pesados cortinajes, el cuerpo, y se mantiene aparte de lo que, el cuerpo, se concibió para ocultarla, la culpabilidad. El cuerpo es incapaz de ver esto, la culpabilidad, pues surgió de ello, de la culpabilidad, para ofrecerle a la culpabilidad protección, la cual depende de que no se vea la culpabilidad. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, la culpabilidad, pero verán lo que dicta, la culpabilidad. En un pasaje paralelo que aparece antes en el capítulo y que citamos parcialmente arriba leemos: el mundo surgió para ocultarlo, al error original, y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó el pensamiento de separación, la cual se interpuso entre la verdad y tú, pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Una referencia a la imagen invertida que aparece en la retina del ojo. Eso fue inevitable, pues si se llevase la verdad ante esto, ésta solo podría permanecer recogida en calma, sin tomar parte en la absurda proyección mediante la cual este mundo fue construido. No llames pecado a esa proyección sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco la revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. Pero sobre todo, no le tengas miedo.
Rememorando este efecto de cortina de humo que el mundo provee, también leemos en Un Curso de Milagros este claro planteamiento de uno u otro, cuyo significado el ego utiliza astutamente para evitar, aparentemente para siempre, que el hijo recuerde su fuente y verdadero hogar. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención allí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. Y puesto que nosotros contemplamos el mundo claramente a través de nuestros sentidos, la única modalidad que experimentamos y creemos, el verdadero creador, no corpóreo y no dualista, tiene que ser inexistente para nosotros. Así, el ego parece haber triunfado sobre Dios. Y lo que comenzó como un pensamiento insignificante ahora ha asumido proporciones monstruosas en la mente del hijo, en la cual esta diminuta y alocada idea, para citar esta importante frase de nuevo, se ha convertido en una idea seria capaz de lograr algo, la separación, así como de tener efectos reales, el mundo. Uno de los más fuertes aliados del ego en su guerra táctica contra Dios, llevada a cabo en el teatro de la mente del hijo, es el tiempo. Por estar más allá del ámbito de este libro de tratar a profundidad este importante tema, confinaremos a unas pocas páginas nuestra discusión del punto de vista de Un Curso de Milagros acerca del tiempo. En Un Curso de Milagros Jesús asevera que el mundo de tiempo y espacio completo, que cubre millones de años y un número de millas casi infinito, ya ha ocurrido en un instante no lineal. Es más, el curso ve al tiempo holográficamente, a saber, que la totalidad del mismo puede encontrarse en ese instante ontológico original. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos. Además, podemos ver que el concepto que uno tenga del tiempo depende directamente de cómo uno entienda la naturaleza del mundo, tal como nos explica Jesús. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo, el universo temporal de la historia. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es espacio, el mundo más personal de las relaciones especiales. Por lo tanto, sí, como enseña Un Curso de Milagros, el mundo es el paso final en la estrategia del ego para hacer al Hijo de Dios insensato o sin mente, y este es su único significado ontológico. Entonces el tiempo sirve el mismo propósito en el plan del ego para convencer al Hijo de Dios de que no recuerde su identidad espiritual, lo cual con toda seguridad lograría al retornar a su eterna mente abstracta, si su tomador de decisiones eligiese de nuevo. Así pues, el tiempo se convierte en una parte de la trampa cósmica del ego, el plan de un mago para embaucarnos y hacernos creer que la realidad es lo que las apariencias nos dicen que es. Hemos visto antes cómo Jesús enseña, metafóricamente en Un Curso de Milagros, que en el instante mismo en que surgió el ego, el Espíritu Santo fue creado como la respuesta, y de ese modo el error o pensamiento equivocado se corrigió y se deshizo. En otras palabras, el tiempo terminó en el preciso instante en que pareció comenzar. Para recordar el importante pasaje citado previamente. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad nunca ocurrió. En ese único instante ontológico, por lo tanto, apareció todo el sistema de pensamiento del ego. Para completar su propósito de confundir al hijo dormido, este instante vertical es, por decirlo así, apretado y aplanado, horizontalmente, por el ego, hasta convertirlo en la dimensión que experimentamos como el tiempo. En efecto, en un pasaje Jesús
habla del tiempo como una gran alfombra extendida, sobre la cual, conjuntamente con nuestra culpa, caminamos inexorablemente hacia la muerte. Sin embargo, incluidos en este instante están no solo los pensamientos de pecado, culpa y miedo del ego, sino los pensamientos de inocencia, perdón y amor del Espíritu Santo. Como hemos visto, ambos sistemas de pensamiento, el del ego y del Espíritu Santo, están totalmente presentes en cada aspecto de la mente fragmentada. Así pues, parece que estamos viviendo en el tiempo y tomando decisiones reales en el tiempo. De hecho, sin embargo, todo ha ocurrido ya. Nuestra única elección, por lo tanto, es: ¿cuál aspecto fragmentario de la mente deseamos experimentar? ¿El del Espíritu Santo o el del ego? ¿Amor o miedo? ¿Perdón o ataque? Imaginen al durmiente Hijo de Dios sentado frente a la pantalla de un televisor sobre el cual se ha colocado un VCR. A cada lado del equipo hay dos grandes bibliotecas de videocintas casi infinitas, llenas con diferentes aspectos del miedo y del perdón respectivamente. El hijo, dormido en su mente, fuera del tiempo, elige cuál videocinta experimentará, cuál sueño tendrá. Una vez hecha la elección, a él le parece estar experimentando ese videodrama, cuando en verdad meramente está reexperimentando lo que ya ha sucedido. Pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Y como dice el manual, el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ya ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. Y al aceptarlo ya lo habrás aprendido. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. El fenómeno es similar a lo que ocurre cuando nos sentamos en un teatro a ver una película. Mientras más absorbente es la película, más nos encontramos identificándonos con los personajes y con las situaciones en la pantalla. Tanto es así, de hecho, que se nos olvida dónde estamos, en un teatro observando un drama de ilusión ante nuestros ojos. Así pues, psicológicamente creemos que somos realmente las proyectadas figuras ilusorias de luz y sombras que percibimos en la pantalla. En una película particularmente cautivadora, por ejemplo, a menudo perdemos todo sentido del tiempo, de modo que un ardiente drama de 3 horas puede experimentarse como si solo hubiese tomado un momentito. Esto, dicho sea de paso, es lo que los investigadores del sueño nos dicen también sobre nuestros sueños cuando dormimos. Mientras estamos dormidos, estos sueños se pueden experimentar como si ocurriesen en largos intervalos de tiempo, pero empíricamente solo duran unos instantes. Y así, nuestras vidas, cuando estamos despiertos, también llamadas sueños por un curso de milagros, son simplemente nuestra experiencia de observar películas viejas en nuestras mentes. Esto es análogo a sentarnos en un teatro e identificarnos con las figuras que percibimos, incluso la a la que creemos que es nuestro yo, pero olvidándonos de que todo es simulado y de que es solo una ilusión. Esta dinámica de olvidar lo que en verdad está sucediendo nos permite, tal como si fuéramos al cine, escapar de la tensión,
de estar con el sistema de pensamientos de culpa y de terror del ego, que en verdad yace en nuestro interior. Es más, también olvidamos el propósito detrás de haber inventado la película o el sueño de nuestra vida. En primer lugar, la necesidad de escapar del horror de nuestra percibida culpa por habernos separado de Dios y de nuestra creencia en la destrucción de su amor, yo-a. Utilizando el simbolismo de los juguetes para expresar nuestras odiadas y odiosas relaciones especiales, Jesús resume la motivación de la mente que está tras de todas nuestras experiencias en la pesadilla del ego que llamamos nuestra vida. También podemos ver aquí una descripción maravillosa del proceso de división del yo-a en los yos, b y c. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Mas, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos, el pecado y la culpa del yo-a, y se los atribuye a los juguetes, yos-c. Y la realidad de estos juguetes se convierte en la suya propia, porque los juguetes parecen salvarlo, yo-a, de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes, yos-c, mantienen sus pensamientos, el pecado y la culpa del yo-a, vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, yo-b, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales, y así convierte todo en un juguete, yo-c, para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él, yo-a, y pretender que él, yo-b, no es más que una parte de ese mundo. Sin embargo, incluido también en la biblioteca del Espíritu Santo en nuestras mentes, hay una videocinta en la cual el Hijo finalmente les presta atención íntegra al Espíritu Santo y acepta la verdad, al tiempo que rechaza la ilusión del ego. Esta es la cinta que refleja la aceptación de la expiación que anuncia la llegada del mundo real, el símbolo de total perdón del curso y la negación completa del sistema de pensamiento de separación del ego. La experiencia que se contempla en esta cinta ya ha sucedido también, y la salvación solo requiere nuestra aceptación de su verdad, la cual pone fin a todo sueño y permite que ambas bibliotecas de videocintas, la del ego y la del Espíritu Santo, desaparezcan.